Hace varias semanas hice un vídeo contándote por qué la derecha en general va a arrasar en las próximas elecciones europeas, que son el 9 de junio. El vídeo gustó mucho, cosa que sinceramente me alegra porque es puro análisis del panorama de la Unión Europea. Ahí te conté que hay dos grupos a la derecha del PP europeo, que son los conservadores y reformistas, el ECR, liderado por Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y el otro es Identidad y Democracia, llamémosle ID, y que está liderado por la francesa Marine Le Pen. Según las encuestas, estos dos grupos son los que más van a crecer en estas elecciones europeas, pero ojo, cuidado, porque puede que la situación haya cambiado, y todo tiene que ver con Marine Le Pen, porque expulsó a la AfD de Identidad y Democracia, y ahora le propone a Meloni crear un nuevo grupo para fusionar a ID y a ECR y ser el segundo grupo con más escaños de todo el Parlamento Europeo. Y aunque de primeras pueda sonar a una gran idea, spoiler, puede que no sea así, porque hay muchas diferencias entre el grupo de Meloni y el de Le Pen, y la expulsión de la AfD de Identidad y Democracia podría hacer fracasar a este último grupo, a ID, en estas elecciones. Pero vamos a ver, ¿por qué el grupo de Identidad y Democracia ha roto vínculos con el AfD? ¿Tan grave supone esta pérdida para pensar que Identidad y Democracia podría fracasar en las elecciones europeas? Y lo más importante, ¿cómo de factible es que se fusionen ECR e ID en un mismo grupo? ¿Cuáles son esas líneas rojas que tanto diferencian a estos dos grupos? A todo esto respondemos hoy, aquí, en el viejo continente, en un vídeo de puro análisis político. Así que pilla asiento, bolígrafo, una camiseta sudadera de Eurotype, marca de ropa, de lo cual te dejo más información en la descripción. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Y perdona, tengo que hacer un inciso, esto lo estoy grabando justo después de haber hecho todo el vídeo, pero tengo una gran noticia y es que me acaban de confirmar que el martes 4 de junio en este canal en directo voy a estar hablando junto con Pablo Simón sobre el tema de la extrema derecha, derecha radical, retos de la Unión Europea de cara al futuro, pero sobre todo de las etiquetas, de si tiene sentido seguir hablando de izquierda o derecha, de qué significa realmente extrema derecha, derecha radical, qué grupos, qué partidos políticos podrían ser definidos como tal y si realmente se viene una avalancha de la ultraderecha en la Unión Europea. Así que todo esto, martes 4, te dejo enlace en la descripción. Y ahora sí, de verdad, vamos con el vídeo. A finales de enero de este año, Marine Le Pen dijo que a lo mejor no quería volver a compartir grupo político en el Parlamento Europeo con alternativa para Alemania, el AfD, que es segunda fuerza en las encuestas del país. La razón de Le Pen se debía a una reunión secreta que algunos miembros de la AfD habían tenido con personas del entorno neonazi para planear una expulsión masiva de los alemanes no caucásicos. O sea, según ese plan les da igual si has nacido en Alemania, tienes nacionalidad alemana y curras. Si no eres blanco caucásico, estás fuera. Todo esto, por cierto, lo expliqué largo y tendido en otro vídeo, así que puedes ir a verlo luego. Bien, pues a pesar de esta advertencia de Le Pen, se creía que podría ser una estrategia electoral de cara a las elecciones europeas de este 9 de junio. Es decir, como el AfD la ha aliado y está en nuestro grupo político en el Parlamento Europeo, pues decimos que a lo mejor les echamos y así nos afecta menos toda esta polémica. Sin embargo, finalmente, la amenaza de Le Pen se ha llevado a cabo. Así, el 21 de mayo, Le Pen dijo que no volverá a compartir grupo en el Parlamento Europeo con el AfD. Y 2 días más tarde, el AfD fue expulsado de Identidad y Democracia. La expulsión se produjo tras una entrevista de Maximilian Krah, el cabeza de lista de AfD para las europeas y que actualmente es eurodiputado. En esa entrevista, Krah dijo lo siguiente: nunca diría que todo hombre que llevara un uniforme de las SS fuera automáticamente un criminal. Tras esto, varios partidos de Identidad y Democracia, como el de Marine Le Pen y Matteo Salvini, los dos más representativos, rompieron vínculos con el AfD y criticaron esas declaraciones. Ante el escándalo, Krah dijo que se estaba intentando dañar a la AfD y que él nunca dijo esa frase. Pero sí, lo dijo, o sea, está en la entrevista, no es nada sacado de contexto. Entonces, esta expulsión, a efectos prácticos, supone que el grupo ID pierde uno de sus mayores partidos, que podría llegar a sumarle unos 20 escaños en estas elecciones. Para que te hagas una idea, los escaños de la AfD podrían suponer el 20-25% de todos los que se estima que Identidad y Democracia sacará en estas elecciones europeas. Y es que, según las últimas encuestas, el panorama está tal que así. El PP europeo encabeza, con mucha distancia. Luego están los socialistas y la tercera plaza es la que realmente está en disputa entre Renew Europe, los liberales de centro, ECR, que son los conservadores y reformistas, y que están un poco más a la derecha del PP europeo, e Identidad y Democracia, que es el grupo más a la derecha del
espectro ideológico en el Parlamento Europeo. Como ves, estos tres grupos rondan los 75-90 escaños. Por tanto, la expulsión de la AfD prácticamente asegura que ID deja de competir por esa tercera plaza. Sin embargo, todavía hay analistas que remarcan que la suma de los escaños de ECR y de Identidad serían de casi un 22% del total del Parlamento Europeo, es decir, un poquito más de lo que los socialistas europeos esperan sacar este 9 de junio. De hecho, la propia Marine Le Pen, siendo consciente de esto que te estoy contando, le propuso el 26 de mayo a Meloni crear un nuevo grupo político para juntar a ECR e Identidad y Democracia en un único grupo y convertirse así en la segunda fuerza del Parlamento Europeo. Y con esta posibilidad se intenta vender la idea de que estos dos grupos podrían unirse, dejando fuera a la AfD y cambiar el panorama europeo. Y sí, digo vender la idea, porque no dudo que puedan cambiar algo, pero que lleguen a unirse es muchísimo más cuestionable, porque ID y ECR tienen enormes diferencias y líneas rojas que les separan casi de manera irreconciliable, y esto podría hacer fracasar a la derecha más radical en sus aspiraciones de cambiar la agenda de la Unión Europea o a la Unión en sí misma. Pero, ¿qué líneas rojas son estas y cómo de irreconciliables son? ¿Cuál es ese talón de Aquiles de ID y ECR que les podría hacer fracasar en la Unión Europea? Vamos a comenzar conociendo a los conservadores y reformistas, el ECR, liderado por Meloni. En este grupo político están partidos como el español Vox, con Santiago Abascal como líder, el polaco Ley y Justicia, del ex primer ministro Mateusz Morawiecki, los demócratas de Suecia, de Jimmy Åkesson, y que forman parte del actual gobierno sueco, o la Nueva Alianza Flamenca, un partido belga independentista. Además, cabe decir que en este grupo político también estaban en su momento los conservadores británicos, el partido que, por el momento, todavía gobierna en el Reino Unido y que fue el que llevó adelante el referéndum del Brexit y toda la salida de la Unión Europea. De hecho, fueron los conservadores británicos los que fundaron en el 2009 el ECR, pero ¿por qué motivo? O sea, ¿dónde estaban estos conservadores antes de formar el ECR? Pues en el Partido Popular Europeo. Pero como ahí no podían ser tan euroescépticos como ellos querían, crearon el ECR. Y ya en cuanto al grupo de Identidad y Democracia, este se creó en 2019, tras las elecciones europeas, por Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, la segunda fuerza en Francia, y Matteo Salvini, exministro italiano del Interior y líder de la Liga. Vale, pero ¿por qué los partidos de Le Pen y Salvini no entraban a formar parte directamente del ECR? Pues por cuestiones electorales e ideológicas. En cuanto a las electorales, es sencillo de entender que el partido de Salvini no quiere compartir grupo político con el partido de Meloni, ya que en Italia son partidos rivales y se vería raro a nivel nacional. O sea, es como si el PP estuviese en el mismo grupo que Vox o el PSOE en el de Podemos, pues en España se vería raro por los propios votantes. Y con Le Pen sucede algo similar, no quiere estar en el ECR por la presencia de Éric Zemmour, el líder del partido Reconquista y que compite con Le Pen en Francia. Eso sí, como te decía, también hay cuestiones ideológicas de peso. Por ejemplo, el ECR presenta un euroescepticismo más suave que Identidad y Democracia. Así, desde 2019, en el ECR se hablaba sobre todo de darle más poder a los países frente a las instituciones de la UE. Sin embargo, en Identidad y Democracia se aferraron al mensaje de que había que replicar el Brexit y que el camino era la salida de la Unión Europea. Lo curioso de esto es que tras el fracaso del Brexit en muchos sentidos, como he comentado en vídeos anteriores, en ID dejaron de hablar del Brexit y de salir de la UE. Y ahora el mensaje de ECR e Identidad se asemeja un poco más, y ambos grupos hablan de reformar la Unión Europea desde dentro, pero sin salir de ella, dándole más poder a los gobiernos nacionales, creando lo que ellos llaman la Europa de las naciones. Pero este punto en común es suficiente para pensar que ambos grupos podrían sumar fuerzas tras las elecciones. Pues puede que no, porque existen otras líneas rojas ideológicas muy considerables. El tema clave en la política exterior de la Unión Europea ha sido, y seguirá siendo durante los próximos años, el del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ahí ECR ha apoyado abiertamente a Ucrania frente a su lucha contra Rusia. Así, líderes de ECR como Meloni, Morawiecki, Abascal o incluso Peter Fiala, el actual primer ministro checo, han manifestado un apoyo total a Ucrania para darle ayuda humanitaria y militar para que se defienda. Además, en ECR la enorme mayoría apoyan la existencia de la OTAN, algo que
contrasta fuertemente con Identidad y Democracia, donde grandes referentes como Le Pen, Salvini, Alex Weidel de la AfD alemán, cuando aún estaban en el grupo, o el portugués André Ventura del partido Sega, se han mostrado más reacios a mandarle apoyo a Ucrania, y en ocasiones han sido señalados por replicar mensajes del gobierno ruso e incluso por recibir financiación directamente de Rusia para sus campañas electorales. Por tanto, como ves, por mucho que estos dos grupos políticos vayan a ser los que más crezcan en estas elecciones europeas, esto no tiene por qué significar que vayan a unir fuerzas en todos los temas de la UE. De hecho, el suave euroescepticismo de ECR ha hecho que la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, haya dicho ya en varios debates electorales, que hemos visto aquí en directo, por cierto, que ella está dispuesta a buscar el apoyo de Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, para sumar fuerzas en el Parlamento Europeo. Y esta es otra de las claves que podría hacer fracasar esa idea de que la derecha radical y extrema se van a sumar para cambiar todo tras el 9 de junio. Porque aún está por ver si Fratelli d'Italia se cambia incluso de grupo y se va con los populares europeos, lo que les haría rozar los 200 escaños probablemente, y haría que ECR no pudiese consagrarse como tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Pero bueno, también te digo que no parece muy probable que Meloni vaya a querer dejar de liderar el ECR para irse al PP europeo. Y ya, por último, otro de los factores decisivos en todo este juego de afianzarse como la tercera fuerza europea está el villano por excelencia de la UE, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, cuyo partido, el Fidesz, fue expulsado en 2021 del Partido Popular Europeo y desde entonces ha estado en el grupo político de no inscritos, donde están los que no forman parte de ningún grupo. La cosa es que no está claro dónde podrían acabar los de Orbán, porque si bien es muy rusófilo, algo que va en línea con Identidad y Democracia, también es cierto que se lleva mucho mejor con los líderes de ECR, como Meloni, Abascal o Morawiecki, por ejemplo. Está claro que al PP europeo no va a volver, ni por voluntad propia ni por invitación del grupo político, y si finalmente se sumase a ECR y los de Meloni no se fuesen al PP europeo, entonces, ojo, cuidado, porque con total seguridad ECR se convertiría en la tercera fuerza del Parlamento Europeo, con alrededor de 100 escaños. Y esto marcaría un punto de inflexión importantísimo en la Unión Europea, porque ECR sería más que necesario para llegar a grandes acuerdos europeos. Pero bueno, esta serie de combinaciones, te doy el punto, ya es mucho especular. Pero lo que tiene que quedar claro tras este vídeo es que la derecha a la derecha del PP europeo no está tan unida como uno podría pensar de primeras, que Identidad y Democracia se ha roto, y habrá que ver qué sucede con el AfD y sus importantes 20 escaños que podría sacar, que hay dudas sobre si Fratelli d'Italia se mantendrá en ECR y también dónde acabarán finalmente los de Viktor Orbán. ¿Y cuándo sabremos todo esto? Pues el 9 de junio, de hecho la madrugada del 10 de junio, cuando se empiecen a llevar a cabo el recuento de votos. Y tengo una buena noticia para ti, porque ese día estaré dentro del Parlamento Europeo en directo a través de este canal, y estaré comentando los resultados de las elecciones, respondiendo preguntas, conectando con diferentes periodistas, youtubers y demás. Así que suscríbete para no perdértelo, déjate un buen like en este vídeo si te ha sido de utilidad, y dime en comentarios, ¿qué opinas tú de toda esta movida de los de Meloni y Le Pen? ¿Crees que podrían llegar a fusionarse en un solo grupo político a pesar de las diferencias ideológicas y electorales? ¿O que el ECR será quien lo pete de verdad y los de Identidad y Democracia han pinchado en estas elecciones? Te leeré en comentarios, y si has llegado hasta aquí, vamos a hacer como en el último vídeo. Ponme en los comentarios algo que rime con derecha, en plan, la derecha va como una flecha, por ejemplo, y así sabré que has llegado hasta aquí. Y nada más, a pasar buen día. ¡Chao!